Hola y bienvenidas a un nuevo análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno en un artículo científico que, bueno, a primera vista puede parecer muy técnico, pero que esconde una pregunta fascinante. ¿Cómo le enseñamos a una máquina a interpretar lo que ve? Efectivamente. Y no hablamos de reconocer un gato en una foto, que eso ya casi lo damos por hecho, sino de algo mucho más sutil, más preciso. Diferenciar los componentes de una imagen científica donde cada píxel, cada puntito, es un dato vital. Precisamente. La fuente que vamos a desgranar hoy se titula Flujo de trabajo mejorado para la segmentación no supervisada de imágenes multifase. Uf, el título ya impone. Sí, es un título denso, pero la idea detrás es potentísima. A ver, multifase solo significa que en la imagen hay varios materiales. Piensa en una roca, por ejemplo, que tiene el mineral, agua y aire. 3 fases. Vale, Segmentación es el reto. Escoger cada píxel y ponerle una etiqueta. Tú eres roca, tú eres agua. de acuerdo. Y la clave de todo es no supervisada. Esto significa que el algoritmo tiene que resolver este puzzle él solito, sin que un humano vaya diciéndole esto es esto o esto es lo otro. Y esa es nuestra misión hoy, ¿no? Desglosar todo este proceso, no solo para entender el desafío técnico, que ya veo que es enorme, sino para descubrir las soluciones que proponen, que son muy ingeniosas, y sobre todo entender por qué esto es tan importante. Exacto. Porque esto no es un juego, no es un ejercicio académico. Es la base para que campos como la geología o la ciencia de materiales puedan conectar sus experimentos reales con simulaciones por ordenador de una forma que antes era, vamos, impensable. De acuerdo, pues empecemos por el núcleo del problema. ¿Por qué es tan difícil para un ordenador hacer algo que nuestro cerebro, a veces, parece que hace sin pensar? Pues el artículo usa un ejemplo que es magnífico para entenderlo. Una microtomografía de rayos X de arena húmeda. Una especie de TAC, pero a lo bestia, ¿no? Con muchísima resolución. Justo. Un TAC en 3D de altísima resolución. Si miras la imagen, la figura 1, ves granos de arena, que sería el sólido, luego ves huecos de aire, el gas, y pequeños puentes de agua entre los granos, que es el fluido. A simple vista, para un humano, más o menos se distingue. Claro, pero para el ordenador no hay arena, ni agua, ni aire. Lo único que hay es una matriz gigante de números. Cada número es un tono de gris, y ahí, en esos tonos de gris, es donde vive el caos. El caos. Me gusta. Sí. Los autores identifican 3 grandes desafíos. El primero es el ruido del sensor. Es inevitable. Cualquier escáner de rayos X tiene pequeñas imperfecciones. Como un siseo de fondo en una grabación. Exacto. Es un ruido que hace que 2 píxeles del mismo material, por ejemplo, de la arena, no tengan exactamente el mismo tono de gris. Hay pequeñas variaciones que ya empiezan a confundir al algoritmo. Vale, lo pillo. Es como una especie de niebla estadística. Pero bueno, me imagino que eso se podrá filtrar, ¿no? Se puede hasta cierto punto, pero el segundo desafío es mucho más profundo. Es lo que llaman el efecto de volumen parcial. Suena complicado. Suena técnico, sí, pero la idea en realidad es muy visual. Las fronteras entre los materiales en el mundo real no son líneas perfectas dibujadas con regla. Son borrosas. Ajá. Imagina un píxel que cae justo en el borde entre un grano de arena y una burbuja de aire. Ese trocito de espacio, físicamente, tiene un poco de arena y un poco de aire. El escáner lo ve todo junto, hace una media y le asigna un único tono de gris intermedio. Y allí el ordenador tiene un dilema. Un dilema total. Lo etiqueta como sólido o como gas. Es que no es ni una cosa ni la otra. Es como intentar decidir dónde acaba la espuma y empieza el café en un capuchino, pero viendo una foto en blanco y negro. Hay una zona ahí en medio que es gris. Esa analogía es perfecta. Y te lleva de cabeza al tercer problema, que es el más crítico de todos: la superposición de intensidades. Este es el verdadero nudo gordiano. A ver. Si miras el histograma de la imagen, que es un gráfico que te dice cuántos píxeles hay de cada tono de gris, ahí ves el desastre. El aire, el gas, es oscuro. La arena, el sólido, es un gris intermedio. Vale. El problema, y esto es lo fundamental, es que ese píxel borroso de la frontera, el que está entre el aire, que es muy oscuro, y el agua, que es un poco más clara, puede tener un valor de gris promedio, que sea idéntico al de un píxel que es 100% arena. Espera. O sea que el ordenador ve 2 píxeles con el mismo color, el mismo número, pero uno es arena pura y el otro es una mezcla de aire y agua. Exactamente.
Pero, ¿entonces son indistinguibles para él? Basándose solo en esa información, son totalmente indistinguibles. Es una ambigüedad fundamental. Y por eso los métodos más simples de segmentación, los que solo intentan trazar una línea en el gráfico de colores y decir lo de aquí es A y lo de allá es B, aquí fracasan. Vaya si fracasan. Ah, ya lo veo. Claro, la solución no puede ser un algoritmo que separe mejor los colores, porque el problema es que los colores se solapan. Su propuesta tiene que ser otra cosa. Tiene que serlo. La clave no es forzar una decisión sobre esos píxeles difíciles, es admitir que son difíciles, apartarlos y resolver primero lo fácil. ¿Va por ahí la idea? Has dado en el clavo. Esa es exactamente la genialidad del enfoque. Es pura estrategia. En lugar de un algoritmo gigante y monolítico, proponen un flujo de trabajo, una secuencia de pasos. El clásico divide y vencerás. Me gusta. El primer paso es, digamos, preparar el terreno. Aplican un filtro a la imagen para suavizarla. Pero no uno cualquiera. Usan uno inteligente, como el NLM, que es muy bueno reduciendo ese ruido del que hablábamos antes sin emborronar todavía más las fronteras. Es como limpiar el lienzo antes de empezar a pintar. Esa es la idea. Un paso de limpieza. Y después de eso, claro, viene el movimiento clave, la división. El segundo paso. Correcto. El segundo paso es el corazón de su innovación. El algoritmo recorre la imagen con una única misión: encontrar y marcar todos esos píxeles problemáticos, los que están en las fronteras borrosas. No intenta clasificarlos, ojo, solo los señala y, digamos, los aparta. Claro, una vez que te has quitado de en medio todo lo que es ambiguo, lo que te queda debería ser mucho más claro, ¿no? Muchísimo más. Y ese es el tercer paso: segmentar las regiones de clase única. Ahora solo tienes los píxeles que están claramente dentro de un grano de arena o en medio de una burbuja de aire, sin la confusión de las fronteras. Y ahí sí que es más fácil. Mucho más. Un modelo estadístico simple, una mezcla gaussiana, puede analizar los grises que quedan y separarlos limpiamente. La figura 5 del artículo es clarísima. Muestra cómo al quitar los píxeles de transición, que son la línea roja, las distribuciones de cada material, la línea verde, se convierten en tres montañas perfectas, bien definidas, bien separadas. El caos se convierte en orden. Es que es increíblemente ingenioso. Usar la información de la que estás segura para luego resolver las dudas. Es tan lógico que sorprende que no se hiciera antes. Pero, claro, queda una pregunta. ¿Qué pasa con los píxeles que hemos apartado? Con los problemáticos. ¿No podemos dejarlos ahí sin etiqueta? Ahí llega el cuarto y último paso, que es elegante por lo simple que es. Para cada uno de esos píxeles de frontera que habíamos dejado en el limbo, el algoritmo simplemente mira a sus vecinos más cercanos. Ah, Si un píxel ambiguo está rodeado en su mayoría por píxeles que ya hemos etiquetado con seguridad como sólido, pues se le asigna la etiqueta de sólido. Resuelve la duda basándose en el contexto. me parece crucial el paso de identificar esas transiciones. Si ese paso falla, todo lo que viene después se cae. Totalmente. Y el artículo, de hecho, no propone una única forma de hacerlo. Explora tres, ¿verdad? Así es. Y esa comparación es una de las grandes contribuciones del trabajo. No te dan una solución única, sino un abanico. La primera es la más intuitiva, la detección de picos de gradiente. O sea, buscar cambios bruscos. Exacto. Una frontera es un cambio brusco de color. Un gradiente alto es un cambio rápido. Este método simplemente busca esos saltos y los marca como transición. Suena sencillo, quizá demasiado sencillo. Me imagino que la simplicidad tiene un coste. ¿Qué pasa con el ruido del que hablábamos al principio? Un punto de ruido también es un cambio brusco. Has dado en el clavo. Esa es su gran debilidad. Es rapidísimo, pero muy sensible al ruido. Puede confundir una mota de interferencia con una frontera de verdad. Vale. Por eso proponen un segundo enfoque, mucho más sofisticado. La diferencia por deconvolución local. Vaya nombre. Sí, pero la idea es intentar revertir matemáticamente el efecto borroso en una zona pequeña alrededor de cada píxel. Estima cuáles serían los valores de gris puros, los nítidos, a cada lado de la posible frontera. En el artículo los llaman A de X y B de X. ¿Y si son muy diferentes? Si la diferencia entre esos dos valores ideales es grande, considera que ahí hay una transición. Eso ya suena mucho más robusto, más sólido. Pero he leído que necesita que un usuario defina un umbral. O sea, que alguien le diga qué significa que una diferencia sea grande. ¿Eso no es un poco como hacer trampa? Introduce subjetividad.
Es una objeción muy pertinente, totalmente. Introduce un parámetro que hay que ajustar a mano y eso es una desventaja. Y esa crítica nos lleva directos al tercer método, que es la joya de la corona del artículo, la clasificación por deconvolución local. A ver esta. Este método también estima esos valores ideales A de X y B de X, pero en lugar de solo mirar si son muy diferentes, hace una pregunta mucho más inteligente. Usa un modelo estadístico avanzado para ver la probabilidad de que A de X y B de X pertenezcan a clases de materiales diferentes. No pregunta cuánto cambian, sino este cambio significa pasar de aire a arena, por ejemplo. Exactamente. Y la gran ventaja, me imagino, es que esa decisión la toma el modelo él solo. No necesita que nadie le diga que es un cambio grande. Es automático. Esa es la clave. Es un método de verdad no supervisado. Se adapta a los datos de la propia imagen para tomar la decisión. Elimina la subjetividad del operador humano. Vale, entonces tenemos 3 métodos sobre la mesa. Uno rápido pero frágil, otro robusto pero manual y un tercero que es avanzado y automático. La pregunta del millón es, ¿cómo sabes cuál es el mejor? No puedes probarlos en una imagen real porque no conoces la respuesta correcta para comparar. Has puesto el dedo en la llaga, de la validación científica. Y para resolverlo, hicieron algo muy listo. Usaron imágenes sintéticas. Creadas por ordenador. Exacto. Crearon imágenes perfectas como la de la figura 7, donde sabían con un 100% de certeza qué era cada píxel. Tenían, por así decirlo, la verdad absoluta. Entiendo. Y sobre esa imagen perfecta, me imagino que empezaron a ensuciarla de forma controlada para simular el mundo real. Justo eso. Añadieron cantidades precisas de ruido y de efecto borroso, imitando los fallos de un escáner de verdad. Así, podían aplicar sus 3 métodos a la imagen sucia y luego comparar el resultado píxel por píxel con esa verdad absoluta que ellos conocían. Es la única forma de medir el error con total objetividad. ¿Y qué revelaron los resultados? ¿Hubo un ganador claro? Pues los gráficos, las figuras 8 y 9, cuentan una historia con matices. La primera buena noticia es que los 3 métodos funcionan muy bien, con errores de clasificación por debajo del 2% en condiciones normales. Que ya es poquísimo. Poquísimo. Pero las diferencias aparecen cuando les metes presión. El método del gradiente, el rápido, se confirma que es el más rápido de lejos, pero se desmorona en cuanto la imagen tiene mucho ruido. Confirma su fragilidad. Y entre los otros dos, los más sofisticados, ¿cuál se llevó la palma? Aquí es donde la cosa se pone interesante. El método manual, el de la diferencia por deconvolución, demostró ser el más robusto, el que mejor aguantaba. Soportaba los niveles más altos de ruido y de desenfoque manteniendo un error muy bajo. O sea, el más fiable en las peores condiciones. Exacto. El método automático, la estrella del artículo, no siempre era el más preciso por un margen mínimo, pero su gran ventaja no es esa precisión pura, sino la automatización. Pero, un momento, ¿no es la automatización siempre la mejor opción? Si el método manual es más robusto en los casos difíciles, ¿no hay un riesgo en eliminar por completo el juicio humano, que a lo mejor podría detectar un error que el algoritmo pasa por alto? Es un debate excelente. Es que hay un trade-off, un equilibrio. Si tienes que procesar miles de imágenes, la automatización y la consistencia del método no supervisado son imbatibles. Ahorra un tiempo brutal y elimina el riesgo de que 2 personas distintas ajusten el umbral de forma diferente. Para la investigación a gran escala, la automatización gana. Gana por goleada. Sin embargo, para un caso único, uno extremadamente complejo, la robustez del método manual, guiado por un experto, podría ser mejor. El artículo no dice, este es el mejor y punto. Dice, estas son las herramientas, y así es como se comportan. Y para rematar, lo probaron en la arena húmeda del mundo real, la prueba de fuego. Sí. Aplicaron el método automático a la imagen real del escáner, y el algoritmo calculó un contenido de fluido del 13%. ¿Y cuál era el real? Los investigadores sabían que la muestra física que habían preparado tenía un 12% de agua. Un 1% de diferencia. Solo un 1%. Es un resultado espectacular. Demuestra que toda la teoría, todos los experimentos con imágenes sintéticas, funcionan. Se traducen perfectamente a la práctica. Entonces, si intentamos destilar las grandes ideas que nos deja este análisis, ¿con qué nos quedaríamos? Pues yo me quedo con 2 lecciones fundamentales. La primera es más una filosofía que una técnica. Para resolver un problema que parece intratable, a veces la mejor estrategia es identificar y aislar las partes ambiguas.
No pelearte con la incertidumbre. Exacto. Reconócela, apártala un momento y construye sobre lo que sí es seguro. Y la segunda, más técnica, es la creación de un método, el de clasificación por deconvolución local, que ejecuta esa filosofía de una forma elegante y, sobre todo, automática. Y volviendo al principio, ¿por qué importa todo esto? ¿Para qué sirve tener un mapa de píxeles perfectamente coloreado? ¿Cuál es la aplicación que lo justifica todo? Es que esa segmentación no es el final del camino, es el principio de algo mucho más grande. Es un paso intermedio. Es un paso intermedio que habilita un montón de análisis que antes eran imposibles. El ejemplo que dan en la figura 11 es asombroso. Una vez que tienen la imagen 3D de la arena segmentada, pueden, por ejemplo, apagar el agua y el aire y quedarse solo con el sólido. ¿Y con eso? Con eso, crean modelos tridimensionales perfectos de cada grano de arena, con sus formas irregulares, su posición exacta en el espacio. Pasas de una imagen, de un escáner, a un objeto virtual en 3D que puedes manipular en el ordenador. Exactamente. Y con esos gemelos digitales de la arena pueden hacer simulaciones increíblemente potentes. Pueden aplicar presión virtual para ver cómo se compacta, inyectar agua virtual para estudiar cómo fluye, aplicar calor. Permite hacer experimentos en el ordenador que en el laboratorio serían carísimos o lentos o directamente imposibles. Justo. Este método de segmentación es el puente. El puente que une el mundo físico, el real, con el mundo de la simulación digital de alta fidelidad. Una conexión mucho más fiel con la realidad. Para terminar, y como siempre hacemos, ¿nos deja este trabajo alguna puerta abierta? ¿Alguna idea para el futuro? Que a mí me parece muy provocadora. El método actual, en su último paso, toma una decisión binaria para los píxeles de la frontera. O eres sólido, o eres líquido, o eres gas. Pero sabemos que por el efecto de volumen parcial, ese píxel es en realidad una mezcla. Claro. Un siguiente paso fascinante, que se podría construir sobre las matemáticas de este artículo, sería ir más allá. Podría un futuro algoritmo no solo decir, este píxel es mayoritariamente sólido, sino cuantificar la mezcla. Poder decir, este píxel es un 60% sólido y un 40% gas. Uf, eso cambiaría las reglas del juego por completo. Totalmente. Permitiría crear modelos de la realidad con un nivel de detalle que ahora mismo es ciencia ficción. Ya no tendríamos fronteras duras entre materiales, sino las transiciones graduales, cuantificadas, que existen en el mundo real a esa microescala. Este trabajo, en el fondo, está sentando las bases para que, quizá algún día, poder alcanzar ese nivel de comprensión. Una idea realmente sugerente. Gracias, como siempre, por guiarnos a través de este material. Ha sido un viaje fascinante, desde un problema de grises borrosos hasta la creación de mundos virtuales. Un placer, como siempre. Y gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos. Hasta la próxima.